grupos armenios empiezan a cometer actos terroristas y de rebeldía, incitados por las potencias coloniales, los misioneros y los rusos, que se consideraban a sí mismos protectores de los cristianos ortodoxos ciudadanos del Imperio Otomano, unidos por su deseo de debilitar el imperio. Las actividades de estos grupos surgen primero en Anatolia Oriental, convirtiéndose pronto en una amenaza tanto militar como para la población civil. En las escuelas de las minorías se proporciona instrucción militar, mientras que en las escuelas privadas, en manos de extranjeros, se incita al separatismo armenio. Mientras la Federación Revolucionaria Armenia organizaba grupos armados, el Partido Comunista Unchakian, representado en el Parlamento otomano, defendía la convivencia con los turcos. Sin embargo, Gait, una facción de este partido, hizo un llamamiento para empezar una lucha armada desde las montañas. Lo mucho que este grupo se parece a la organización terrorista PKK contra la cual libra Turquía una lucha hoy en nuestros días, invita en mucho a la reflexión. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Estado otomano empezó a reprimir militarmente las revueltas y las actividades de estos grupos y a aplicar sanciones legales a sus responsables. Sin embargo, fue durante la Primera Guerra Mundial cuando esas acciones terroristas cometidas en zonas alejadas del frente se convirtieron en una gran amenaza. Los grupos armenios que asesinaban a población civil mientras el ejército libraba batalla en el frente constituían al mismo tiempo una amenaza para la logística militar. De hecho, muchos armenios se unieron a filas del enemigo en batallas como las de Kukurova o Kanakkale. La aprobación de la Ley de Desplazamiento Forzoso en 1915 se había convertido en una medida preventiva inevitable para el Imperio Otomano, tanto para la seguridad de sus ciudadanos como para la de los soldados luchando en el frente. La primera medida tomada ante las revueltas y el avance del ejército ruso por el frente oriental, apoyado por las milicias armenias, fue la del desarmamiento de los armenios del ejército otomano. Tras ello, desde la entrada en vigor de la Ley de Desplazamiento Forzoso el 1 de junio de 1915 hasta el año siguiente, el ejército fue el encargado de reasentar tanto a individuos como a grupos que llevaran a cabo acciones armadas en todo el territorio alejado del frente. Durante y antes de la Primera Guerra Mundial, políticas de reubicación similares ya habían sido llevadas a cabo en otros países por cuestiones de seguridad nacional. La magnitud de la Primera Guerra Mundial hizo necesario que el Estado otomano pasara de reprimir revueltas con operaciones militares a implementar políticas que pusieran fin a la rebelión y a las acciones más disruptivas. En acontecimientos como el que ocurrió en Adana en 1909, se ve cómo la postura del gobierno se centra sobre todo en garantizar el orden público. En un importante documento de la época, un comerciante armenio menciona que 9 turcos y 6 armenios fueron ahorcados, lo que es un reflejo de la forma en que el Estado se encargaba de pacificar dichos sucesos. El Estado otomano juzgaba según la ley a todos aquellos elementos que alteraran el orden público. La Ley de Desplazamiento Forzoso tenía como objetivo proteger a la población civil y a los mismos armenios de las operaciones de las milicias y se ejecutó en Anatolia, donde los efectivos militares eran mucho menores. La ley, aplicada siempre según el marco legal, impidió el asesinato de turcos, así como la manipulación de los armenios, principal blanco de las milicias. El traslado a y posterior asentamiento de armenios en Siria, en esa época un territorio otomano, no era un destierro, sino una reubicación. Las políticas de desplazamiento del Estado contemplaban el registro de los bienes y propiedades de los armenios, así como la provisión de suministros a los grupos desplazados. El gobierno del Comité de Unión y Progreso, que reubicó a ciudadanos suyos dentro de su propio territorio en un contexto condicionado por la guerra y las necesidades, llevó a cabo esas políticas respetando el marco legal. De hecho, el Estado otomano había llevado a cabo también desplazamientos y reasentamientos de sus poblaciones musulmanas esporádicamente a lo largo de la historia. Con las leyes sobre propiedades abandonadas se procedió a compensar hasta 1930 económicamente por la pérdida de bienes a todos los armenios que hubieran quedado fuera de las fronteras de Turquía y no se hubieran implicado en ningún conflicto armado, así como se les siguieron respetando los derechos que, por ley, tenían los antiguos ciudadanos otomanos. El hecho de que pocos años más tarde no se citara la palabra llamado genocidio en el Tratado de Lausana, en el que se reconocía oficialmente a la República de Turquía, es un reflejo del marco legal de las políticas que Turquía llevó a cabo en esa época.
A pesar de que las comisiones de propiedades abandonadas realizaran pagos a los dueños, miembros de la diáspora armenia pretenden abrir causas judiciales por esos bienes históricos, y una forma de crear un marco legal para ello pasa por despertar el interés público por la tesis del llamado genocidio armenio. Las campañas en contra de Turquía, país que no fue objeto de ningún debate legal, ni sancionado por ello ni en la época en la que se llevaron a cabo los desplazamientos de poblaciones ni en los siguientes años, usan como argumento las propuestas de ley a favor del genocidio aprobadas en parlamentos con claros fines políticos. Sin embargo, tanto historiadores locales como especialistas extranjeros coinciden en que la decisión de llevar a cabo desplazamientos tomada en 1915 tenía como objetivos la legalidad y la seguridad. Las acusaciones y las campañas de la diáspora armenia, alimentadas por la falta de soluciones, tienen el único objetivo de obtener réditos políticos y materiales. Son los líderes de la diáspora, beneficiados por la globalización, a los que más les incomoda que las relaciones entre turcos y armenios se normalicen.